Hola. Bueno, ahora sí que me doy cuenta que estoy iluminado. Bueno, habéis visto cómo mejorar, ¿verdad que sí? Eso tiene una sorpresa. ¿Lo sabéis que tiene una sorpresa eso? ¿Sí? Qué listos que sois. Yo que quería daros una sorpresa. Pues nada, la sorpresa es que hay una frase detrás. Ya digo ahora que si a la hora de firmar queréis que os firme eso, pues también. ¿Eh? ¿Ok? Bien, vamos a lo que íbamos, a lo que estamos aquí. Para mí, esta conferencia es un punto de inflexión. Para mí es muy importante. Bueno, solamente veo hasta la quinta fila. Los demás veo sombras, pero a mí me gusta mucho ver la cara de la gente. Menos mal que tengo aquí unos cuantos que os veo la cara. Bueno, a lo que iba. Las conferencias, cuando yo empecé a dar conferencias, hace ya, me parece hace mucho tiempo, pero no hace tanto, y, obviamente yo no tenía ni idea que estaría viviendo esas experiencias por una razón muy sencilla, porque yo no puse ninguna expectativas. Es más, me acuerdo que cuando me dijeron, ¿lo podemos colgar en YouTube? Yo contesté, ¿es que alguien las va a mirar? Y resulta que los últimos datos que me han dado, eso ya hace un par de meses, hay más de 18 millones de visionados en mis conferencias. A mí cuando me dijeron esto me pareció como muy... ¿Mandé? Bien. Entonces me queda que vivir esa experiencia. Lo que sí que es cierto es que en todos esos años me he dado cuenta de que todo tiene un hilo conductor. Todo tiene un hilo conductor. Y esa conferencia, hace tiempo que me la propusieron, pero yo no sentía que la tenía que hacer todavía. Y además lleva un nombre que la gente no sé si supone de lo que voy a hablar. Quizás sea una sorpresa. Es una conferencia que hoy más que nunca, obviamente, soy el representante de Enric Corbera Institute, pero hoy la voy a hacer como embajador de paz. Es un título que me dieron hace unos años, 1000 Milenios para la Paz y Fundación PEA, en el Senado de la Nación Argentina, y voy a leer un poquito lo que es eso de la bandera de la paz y el símbolo de la paz, que supongo que la veis. Yo no sé si mucha gente sabe lo que quiere decir, pero me he dado cuenta como que me lo preguntan y no lo tienen muy claro. No es un símbolo ni de casualidad, ni que te den esto es porque... Yo me acuerdo que cuando me lo concedieron, inocente de mí, pregunté, ¿y qué tengo que hacer? Y me dijeron, no, es por lo que estás haciendo. Habrá gente que captará un aspecto de hoy y dirá, esto me ha llegado. Otros dirán, a mí me ha llegado otra cosa. Verás comentarios de 3 o 4 personas y cada uno dirá su opinión sobre aquello, y hasta algunos dirán, ¿esto ha dicho Enric? Lo cual, esto es así. Es así. Yo, sencillamente, como dicen en América, soy un vocero o soy un mensajero, y no me confundan con el mensaje. Bien, la bandera de la paz es un símbolo universal que simboliza la unidad en la diversidad. ¿Les suena esto? Bien, fue aceptada únicamente por todos los países de América el 15 de abril de 1935 en la Casa Blanca en Washington, firmándose el Pacto de Rorix de la Paz, con el objetivo de preservar el acervo cultural de la humanidad. El evento fue presidido por el entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, quien, refiriéndose al pacto, dijo que contenía una gran profundidad que iba más allá de las palabras. En 1937, el Pacto de Rorich fue ratificado por todos los países que integraban la Liga de las Naciones, que fue la precursora de las Naciones Unidas. El símbolo, que como ya sabéis, es un círculo con 3 esferas que conforman un triángulo, ellas 3, el símbolo aparece en el planeta hace más de 9000 años, en el periodo paleolítico, así como en la cerámica del periodo neolítico. Tanto las culturas orientales como las occidentales la han respetado como uno de los símbolos emblemáticos. En la India se la conoce como el Chintamani, al cual se le concede el poder de otorgar la felicidad a través de la paz. En la cultura tibetana es conocido como el disolvedor de la oscuridad. El actual Dalai Lama es miembro honorario de este comité, expresando su profundo respeto por el símbolo de la paz,
así como otros premios Nobel de la Paz. El logo de la bandera también forma parte de la cultura occidental. Los cruzados lo llevaban en sus escudos. Y aún en el misal del Santo Sepulcro, de Missale Sacramentale, del año 1130, aparece bellamente dibujado en oro el símbolo de las tres esferas emanando de la energía de los dedos índice y medio del venerado Cristo. Muchos papas, a través de los tiempos, lo han incluido en sus blasones como una señal de acatamiento y respeto. El arte cristiano lo representa a menudo al pie de varias vírgenes, así junto como San Nicolás y San Sergio, patrón de Rusia. Así cumple la vocación de lograr la unidad en la diversidad. Realidad que debemos ir construyendo en todos los ámbitos de nuestra vida si queremos alcanzar una paz estable. Hay mucho más, pero nos pide que nos convirtamos todos en ese símbolo. Y para que todos nos convirtamos en ese símbolo, cada esfera representa algo que seguro que a todos les resuena, porque lo he dicho muchas veces y yo lo decía antes de saber esto, lo cual ahí está. Primero, la esfera del pensamiento. Prestar mucha atención a nuestros pensamientos. Si estamos conscientes de que los pensamientos son patrones de electrones, pondremos más cuidado en nuestra creación mental. Y si en este ejercicio descubrimos algunos pensamientos negativos, debemos proceder a sustituirlos por pensamientos de armonía y de amor. Primero hacia nosotros mismos y después hacia los demás. Segundo, la esfera de la palabra. La segunda esfera del símbolo equivale a la palabra hablada. Procederemos, pues, a poner atención sobre nuestras palabras en el intento por lograr la paz profunda a través del logo de la bandera de la paz. Observemos que al hablar estamos muy inclinados a la negatividad. Nos consideramos torpes, indignos de prosperidad, de la iluminación. Malgastamos el tiempo en nuestras conversaciones en la crítica. El Maestro Jesús fue muy en claro en el cuidado que debemos tener con lo que hablamos. No le hace daño al hombre por lo que entra por la boca, sino por lo que sale de ella. Para vivir la segunda punta del triángulo, en armonía, debemos retirar de nuestro léxico las frases como no puedo, no lo merezco o soy incapaz. Pensemos con humildad contra quién nos ponemos en guerra con nuestras palabras. Y tercero, la acción. Por último, meditemos en la tercera esfera, que aparece en el vértice superior del logos de la bandera de la paz. Es la tercera punta del triángulo para lograr la anhelada paz profunda. Está representada por nuestras acciones. ¿Son estas congruentes con nuestros pensamientos y con nuestras palabras? ¿O pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra muy diferente? Y si actuamos así, estamos en total desarmonía con nosotros mismos y entonces nos desintegramos. Muchas gracias. Muy bien. Hay mucho más. Hay muchísimo más. Bien. Limitaciones inconscientes. Si os acordáis, no hace mucho dimos una conferencia en Madrid que se llama Las creencias inconscientes. Alguien puede pensar que nuestras creencias inconscientes y las limitaciones inconscientes vendrían a ser lo mismo. Pues no. Las creencias, más o menos todos sabemos las que tenemos. Y vamos tomando conciencia de qué creencias tenemos. Pero detrás de estas creencias hay unas limitaciones inconscientes que alimentan estas creencias inconscientes. El objetivo de esta conferencia de hoy es muy simple. Es tomar conciencia de que vivimos en una hipnosis y de que estamos hipnotizados todos. Y no os podéis imaginar hasta qué punto. Hace mucho tiempo que observo esto. Una de las primeras cosas que hacemos es, el ser humano, como diría alguien, es como una estatua parlante que habla mucho y no dice nada. Cuando cree comunicarse con las personas, habla con símbolos, de tal forma que los símbolos tienen mucha interpretación. Y cada uno interpreta lo de la gana. Por ejemplo, te encuentras una amiga en la calle que está muy triste y le preguntas, ¿qué te pasa? Dice, es que mi marido y yo nos estamos distanciando. Claro, si eres más amiga de ella, le puedes decir, pero ¿qué pasa realmente con tu marido? Pero si es una conocida, tú no te atreves a preguntarle si uno vive en Madrid y otra vive en Barcelona. ¿Entendéis, no? Y las dos amigas se van. Y claro, cada una ha escuchado lo mismo. Pero cada una va a interpretar
lo que acaba de escuchar en función de sus propios mapas mentales. ¿Van siguiendo, verdad que sí? Y las dos amigas, que deben tener sus peculiaridades con sus maridos, lo cual es lógico y normal, y humano y biológico, pero cada uno se montará el concepto de distancia a su manera. Así es como hablamos. Y así es como encuentro yo cada día en mis consultas. Les pregunto, ¿cómo fue eso? Y la gente tiene verdaderos problemas para explicarme qué es lo que realmente está ocurriendo. Y el mundo se habla así. Hablamos con símbolos, hablamos con metáforas, hablamos y no decimos absolutamente nada, porque se trata de hablar y de quedar bien, pero que nadie se entere. Tomen conciencia de eso, por favor. El problema está que las personas no se comunican consigo mismas. Hay una barrera. Hay una barrera que no te permite expresarte libremente hacia los demás. Es una barrera que les llamamos una defensa psíquica, que pensarán, que dejarán de pensar, etcétera, etcétera. Por suerte, quienes sabemos leer el lenguaje no verbal, sabemos que la gente miente y no para de mentir. Dice, ¿cómo va con tu marido? Dice, bien. ¿Eh? Y con tus hombres te han dicho que están fatal. ¿Eh? O cómo te encuentras con alguien y, ¡ay, te quiero contar! Y tú dices, ¿sí? Cuenta, que me estoy yendo. ¿Eh? Somos una pandilla de hipócritas. Y ya empieza a ser hora de que empecemos a reconocerlo, que no pasa nada. Porque precisamente el objetivo fundamental de todas esas conferencias es despertar, es tomar conciencia, es salirnos de esta hipnosis. Al final me he dado cuenta que todas esas conferencias tienen un fin fundamental, que es deshipnotizarnos. ¿Eh? Entonces, voy a diseccionar en ese rato que tengamos aquí para que os deis cuenta cómo estas limitaciones inconscientes, estas hipnosis colectivas, que nos inculcan desde que somos muy pequeños, hace que nosotros vivamos en un mundo que esté siempre en guerra. Atención a la hipótesis de trabajo. Y lo voy a demostrar con el poquito tiempo que tengo. Pero vamos, a menos, a procurar que sea entendible. Vamos a ver si eso funciona. ¿Eh? Si lo pongo bien. ¿Sí? No sé dónde tengo que apuntar. Aquí está. Las limitaciones. Bien. Queda claro que las limitaciones, no he puesto la hipnosis colectiva o la hipnosis individual. Pero ya se irán tomando conciencia, no se preocupen. Solamente hago 4 reflexiones. La primera, ¿has tomado conciencia de que repites muchos patrones de conducta? No quiero respuestas, solamente quiero que pienses. La segunda, ¿has tomado conciencia de que tus palabras, tus consejos, tus mandatos crean limitaciones a tus hijos? Yo siempre me acordaré, yo hablaré por mí, que mis padres me decían, Enric, ¿tú te piensas que el dinero se coge en los árboles? Entonces, claro, resulta que mi abuelo era payés y tenía sus árboles de fruta. Entonces, claro, el señor se ganaba la vida en los árboles. Para el inconsciente, coger un fruto es dinero, ¿estamos de acuerdo? ¿Eh? Pero fíjate que eso me lo decía mi madre, que era hija de este agricultor. ¿Eh? Cuando en realidad era verdad. En su casa se cogía el dinero de los árboles. Pero claro, ahora imagínate que yo hubiese sido agricultor y estoy con esa hipnosis que se me dice y mi inconsciente recoge de que el dinero no se coge en los árboles. Pues mis árboles frutales, porque todo está conectado, el campo cuántico haría que mis árboles no dieran frutos. Es así. No estamos separados de nada. Todo es información. Supongo que ya van viendo por dónde quiero llevarlos, ¿verdad que sí? Porque ustedes son todos muy listos, ya lo sé. Bien, entonces, ¿han tomado conciencia de que muchas de sus creencias son dogmáticas? ¿Has tomado conciencia de que tus actos y tus palabras dan fe de tus limitaciones? Es que a mí no se me da bien la informática.
Es que a mí no se me da bien hablar. Es que a mí no se me da bien no sé qué. ¿Van tomando conciencia de eso? Pues les aseguro que hay algo que les pusieron en su semilla, la semilla en su mente. Vigila, no me hagas quedar mal, pórtate bien, ¿qué pensarán de nosotros? No te toques las narices, no te rasques, no toques la pelota, ¿me sigues? No, 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 no. Y tú dicen una y otra vez. Niña, hija mía, vigila que los hombres todos son iguales. La niña no tiene ni puta idea qué quiere decir eso, pero es igual. Cariño, los hombres siempre piensan en lo mismo y ya estamos. O sea, es lo que estaba diciendo. Y ahora viene a mí, y ahora pienso yo. Porque yo he sido educado, yo he sido hipnotizado, fui hipnotizado profundamente. Entonces pienso yo, ¿qué querrás decir con eso? Yo aún me acuerdo con mis amigos, decían, oye, me han dicho esto. Y no os podéis imaginar las tonterías que llegamos a decir. Bueno, había que confesarse, yo me acuerdo siempre. Y yo un día, como era obligatorio, yo iba a confesarme y yo le dije al cura, yo no tengo pecado. Y dice, esto sí que es un pecado. Y yo, inocente de mí, se lo dije a mi madre. Dice, pero tú no sabes que todos nacimos con pecado. Ahora imagínate esto, que te lo digan cuando tienes 4, 5, 6, 7 años. No piensen. Piensen cómo les han taladrado y les han hipnotizado. Son órdenes hipnóticas. Eso se lo juro que son órdenes hipnóticas. Porque además se lo está diciendo a alguien que le damos el poder. Lo dice nuestro padre, nuestra madre, el profesor del colegio. Bueno, hoy en día los profesores del colegio pintan poco, pero antes pintaban mucho. Y te daban cada hostia que te dejaban arreglado. Bueno, ahora hoy en día eso ya a los niños se les puede tocar, en fin. En fin, entonces, ¿me van siguiendo, verdad que sí? Muy bien, pues vamos a seguir, que tenemos para rato. Bien, limitaciones y violencias. Sí, la conferencia de hoy se va a estar todo el rato hablando de violencia. Y va a quedar muy claro que darte un par de hostias, esto es un tipo de violencia. Y que hay muchas violencias mucho más graves que el simple que te den una patada en el culo o que te den un par de tortas. Hay muchas violencias mucho más graves que hoy vamos a ver y que luego ustedes en sus casas podrán reflexionar, buscar y pensar. Bien, nuestras limitaciones inconscientes, tal como les decía antes, se manifiestan obviamente en las circunstancias de la vida, porque esto es así. Entonces, se manifiestan en nuestras palabras, en nuestras creencias, en nuestros comportamientos, en nuestras relaciones, en nuestras vocaciones y en nuestros posicionamientos. Podría hablar de cada cosa de estas, pero ya lo iremos desarrollando. Pero a partir de ahora, me gustaría que hicieran un pequeño ejercicio. A partir de ese momento, yo los voy a meter en un brete. Les voy a incomodar, ya les aviso. Obsérvense a ustedes mismos. Sean observadores de ustedes mismos. ¿De qué reacción les provoca mi presencia aquí y mis palabras aquí? Observen. Y observen sin hacer juicios. O sea, observen sin posicionarse, porque hoy más que nunca pretendo una cosa: molestar, incomodarles. Porque si no les incomodo, no vamos bien. Si les incomodo, sé que ustedes se están meneando. Sé que lo que están viendo, estamos sacando polvo a muchas cosas que las tenemos muy guardadas, que no las podemos tocar. Son como mandamientos. ¿Me siguen? Son como mandamientos. Porque cuando realmente te dicen los mandamientos y te lo dicen a ciertas edades, yo les puedo asegurar, por donde yo vengo, que las monjas en su época y los sacerdotes en su época querían los niños y te decían, tráigame usted a su hijo
que saldrá hecho un hombre. Es que yo ya tengo una edad. Y saldrá hecho un hombre. Y allí te empezaban el lavado de cerebro. Hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Si haces eso, vayas al infierno. Dios siempre te está vigilando. Lo que yo he llegado a sufrir con ese cabrón de Dios que me está todo el día vigilando, no os lo podéis imaginar. Lo digo clarísimamente. No os lo podéis imaginar. Y yo estaba yo con mis amigos y dice, hostia, claro, vivíamos en el campo y había unos melocotones en una tarde de calurosa. O sea, yo me acuerdo que tenía 5 o 6 años y me acuerdo de mi amigo que se llama Tomás, espero que, hace años que no lo he visto, pero Tomás, se llama Tomás. Y decía, son buenos, ¿eh? Pero lo decíamos tan seguro como, pero hostia, es que nos están vigilando. Pero luego, la religión católica es de las más fáciles de seguir. ¿Sabes por qué? Dice, porque pecas y luego vas a confesarte y todo arreglado. Dice, bueno, me decía, fíjate lo que llegamos a pensar con 5 o 6 años, ¿eh? Decía, bueno, Enrique, pero tú ya sabes que luego vas a confesarte y todo queda perdonado. Y entonces pasaba uno y hacía así, ¡pum! Entonces, si se caía del suelo, considerábamos que no era pecado. Porque ya estaba en el suelo. Y como estaba en el suelo, se podriría. Porque el agricultor vendía hasta que eso era fin de semana, eso vendía hasta el lunes, y el lunes dice, venden las hormigas. Claro, entonces los que se quedan en el campo saben cómo funciona todo eso, ¿no? Me acuerdo que nos picaba una avispa y nos meábamos, hacíamos barro, y lo poníamos, y va de maravilla, nosotros éramos de campo, Entonces nada, entonces lo teníamos claro. O si no, alguien cogía una piedra y hacía como que se caía la piedra y ¡pum! Que tocaba la piedra. Entonces el árbol hacía cluc. Dice, tira otra que solo te ha caído uno. Bien. Fíjense que me acuerdo perfectamente como si fuese ayer. Todo queda grabado. La información nunca se pierde. No podemos olvidar. Sí que podemos transformar. Cuando nos reímos, estamos perdonando. Cuando estamos resentidos, proyectamos este resentimiento en los demás y hacemos lo mismo. Si no con la fruta, con otra cosa. Se llama violencia. ¿Me siguen? Solamente obsérvense. Muy bien. Son violencias porque coartan nuestra libertad. Y las de los demás, cuando las proyectamos, que es lo que acabo de explicar ahora. Cuando realmente te puedes reír de cualquier cosa de estas, obviamente te ríes y punto. Y eso se guarda en la memoria, pero se ha cambiado de baúl. Ahora estamos en el baúl de las risas, no en el baúl de los pecados, no en el baúl de que somos malos, no en el baúl que tal. Porque cuando está en ese baúl y hay muchas limitaciones de estas, repito, las proyectamos en los demás. No exactamente con las mismas palabras, a veces sí, pero muchas veces con el mismo sentido y con la misma intención. ¿Ok, familia? Seguimos. Entonces, veamos algunas de las características de las violencias. Algunas son muy sutiles. Por ejemplo, la madre le dije a la hija, ¿cómo puedes salir así a la calle? ¿De qué parece una tontería eso? Pues eso lo dices a una niña que tenga 5 o 6 años. O ya empiezas a decirle, a la niña la vistes como una pupé. Sí, esto es violencia. ¿Y sabes por qué es violencia? Porque yo estoy programando a mi hija que para salir a la calle tiene que ir vestida de cierta manera. ¿Me están siguiendo? No es inocente eso. Obviamente no estoy diciendo que la madre sea mala. La madre también, a su vez, ¿qué está haciendo? Proyectando, otra vez, unas creencias que recibió. Son muy sutiles. Por ejemplo, las propagandas que salen en las televisiones. Esas chicas talla 0-3. Que iba mi mujer, y que me encanta mi mujer, y el vestido que él le pasa por una pierna. Y claro, y ya no te cuento, si un tío está buscando un coche, le ponen allí a una girl
allí sentada, y el tío dice, coño, el inconsciente sabe perfectamente. El coche no sé, pero sí. Pero si con este coche yo pesco esto, hostia, me compro el coche. Y nos estamos riendo, que es lo que quiero que se rían. Porque cuando uno te ríes, tomas conciencia y dices, ándale, como dirían en México. Ándale, pues así va. Todo eso es violencia. Hacer salir a aquellas chicas. Claro, tú luego ves por la calle a alguna chica que anda así y el inconsciente dice, esta no. Los programas, baila por esa tarugada, cómete no sé qué, o pelete por no sé cuántos, ¿qué se piensan que son? Alineamientos. Son muy sutiles las violencias. Y se utilizan a los hombres. Bueno, y ya no les hablo de las colonias. Esto ya es para hacer un doctorado. Las colonias. Es todo un marketing espectacular. Es importante. Es que tu colonia proyecta tu personalidad. Y luego hay gente que tiene una personalidad de mierda y lleva una colonia que cuando vas por la calle te mareas y te caes, ¿no? O entras en un ascensor, un día entré en un ascensor con una que debería sentirse con gran personalidad y entré cuando quería salir ya no podía. Esto también es violencia, tener que oler una colonia que no me gusta. ¿Van viendo cuánta violencia? Por doquier. Por doquier. Es así. Estoy explicando, fíjense que la gente lo consideramos normal, es la hipnosis. Hay que oler. Entonces se mezcla ahí un pupurre de olores allí un día que lo que dice, si pego aquí un cerillo, pega, ¡boom! Solamente llevamos 3 diapositivas y ya estamos dando caña, ¿han visto? Estamos dando caña fuerte. No, yo hace tiempo que la medito esa conferencia. Digo, ¿la digo? ¿No la digo? Digo, pues la suelto. Se acabó. Bien. Bueno, aunque Sara, la que ha salido antes, me decía, tienes que hablar sobre la violencia. Digo, Sara, dame tiempo, que lo tengo que sentir, ¿no? Hasta que dije, vale, ya está, la siento. Porque la quería hacer divertida. ¿Entienden? O sea, quiero que veamos nuestras miserias, pero que no lloremos. ¿Ok? ¿Queda claro, corazones? Bien. Pueden estar revestidas de cariño y de amor. Uy, desde que te conocí, no puedo vivir sin ti. Ya le he jodido la vida a esta mujer. Porque claro, a esta mujer que igual al principio dice, ¡ay! Me lo ha dicho Enric. Pero cuando se va pareando dice, llega un día que se cansa del fulanito en cuestión, porque es un pesado de cojones, porque el tío encima le huelen los pies, y en fin, es que está hasta el gorro, y eructa, y se pide, yo pensaba que estaba muy feliz con este hombre, y lo quieres dejar, pero ella dice, sin saber por qué, es que no le quiero hacer daño. ¿Le suena esto? Porque te hipnotizaron, tía mía. No permitáis que os digan, yo sin ti no puedo vivir. Dice, un momento. Tú vive contigo, que yo ya viviré conmigo, y cuando nos interese ya nos revoltearemos un rato, pero luego cada uno a su lado, ¿eh? Vamos por partes. ¿A qué me van entendiendo? ¿Que sí? Ay, hay muchos tipos de violencia. La gente se piensa que dice, tú eres un cabrón. Ay, qué mal hablado. Tú vas a decir, eres tan majo que cuando te veo yo es que me pongo, que no sé qué. Y tú dices, ay, qué bien, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Es así. La mayor violencia es esta, la que te la meten con vaselina. No te das cuenta y ya te la han metido y dices, coño, ¿qué ha pasado aquí? Y doblada, como dices tú. Y entonces dices, no le voy a decir que la saque,
que no quiero que se me enfade. Después del piropo que me ha dicho. Lo van siguiendo, ¿verdad que sí? Lo estoy haciendo para reírnos, ¿eh? Esto parece el club de la comedia, ¿verdad que sí? Pero no he entrenado, ¿eh? O sea, yo no sabía cómo iba a dar la conferencia. Digo, yo pensaba, Señor, ilumíname, que no sea muy dramática, ¿no? Seguimos. Ah, por cierto, siempre con toda la buena intención, claro, faltaría más. Porque claro, hijo mío, eso me duele más a mí que a ti. Pero le he dado un par de hostias que no veas, ¿no? Pim, pam. Pero que sepas que me duele más a mí que a ti, ¿no? Gracias. Hijo mío, yo creo que esa chica no te conviene, ¿eh? Lo digo por tu bien, ¿eh? Pues muchas gracias, mamá, o muchas gracias, papá. Gracias por dejarme experimentar mi vida. Esto es violencia. ¿Me seguís? Uy, sí, ya veremos. Vamos a empezar. Las que proyectan las carencias de los progenitores. Es que tu papá es. Es que tu mamá no hace. Y tú tienes 4 años y dile a tu papá, dile a tu mamá. Y yo he conocido personas con 50 años y siguen todavía igual. Y dice, es que no lo entiendo. Digo, cariño, estás hipnotizada, tranquilo, tranquila. Aquí somos unos grandes deshipnotizadores. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? ¿Me siguen? Pero eso de dile papá o dile mamá, es que tu mamá es, o tu papá es, ni te cuento. Pueden estar revestidos de sufrimiento. Ay, hijo mío, no vengas tan tarde, que me hace sufrir, que me hace sufrir, que no duermo, que no duermo. ¿Eh? Entonces cuando llega el niño, sale la mamá, normalmente es la mamá o el papá. Hijo, ¿qué tal? Y el hijo, oh. ¿Te lo has pasado bien, hijo mío? Y el hijo, sí. Dice, te he preparado una tortilla y unas patatas. Pues he pensado, ahí mi pobre hijo, toda la noche sin comer, tendrá que comer mi hijo. Y el hijo, oh, no, para que no va más. Yo me voy a dormir. Ay, mira cómo sufrimos y mira cómo nos lo pagan. ¿Les suena esto? Después de todo lo que yo he hecho por ti, mira, después de que yo te he ofrecido mi juventud, y ahora te vas con la pendalandusca de la vecina. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Se resuena, ¿verdad? No, sí, podía seguir mucho rato. Las que demandan mucho cariño y afecto. Ay, cariño, ven a ver a la yaya, porque cuando vengas te daré 2 euritos. Y un niño dice, ¿dónde vas, hijo mío? Dice, voy a buscar 2 euritos. Dijo, ay, perdón, a ver a la yaya. Claro, esto nos hace mucha gracia, pero el niñito se va a hacer mayor y ha aprendido que para obtener cariño o para recibirlo, tiene que pagar algo a cambio. ¿Van siguiendo, corazones? Esto es violencia. Y la persona que lo hace no es consciente, pues eso son limitaciones inconscientes. ¿Van siguiendo, corazones? Proyectar la culpabilidad, ni te cuento. Bueno, ¿y ahora tú qué? ¿No sabes que yo he hecho esto? Sí, muy bien. O como me decía una mujer un día, dice, es que mis hijos, es que pasan de todo. Digo, ¿por qué? Digo, les hago una comida con todo el amor del mundo, ¿eh? Digo, como Dios manda, le digo yo. Dice, pero no me dicen nada. Dice, ¿pero se la comen? Dice, toda. Dice, entonces, ¿qué quieras? Que encima que se la han comido digan, muy bien, mamá, muy bien, mamá. Los tíos se comen la tortilla de patatas o lo que hagas, porque usted lo hace con todo el amor, ¿no ha dicho? ¿O es que tienen que aplaudir cada vez que vengan?
Sufriendo. Sufriendo y sufren, ¿eh? Es que mis hijos... Había una que dice, yo me quiero esperar de mi marido. Digo, ¿y esto? Dice, es que no me compra flores. ¿Mandé? Es que si mi marido me quisiera, me compraría flores. Digo, bueno, pues cómpratelas tú. No, que él debería de saber. Uy, deberías de saber. Uy. Eso de que él debería de saber, esto ya es mucho saber, ¿eh? Él debería saber que las flores me gustan. Dice, pero el tío debe estar... Pero yo estoy seguro que te quiere mucho. Y dice, si me quisiera, compraría las flores. Y no las sacaba de aquí. Digo, ¿qué te las compras tú, cariño? ¿Te las compras tú? ¿Eh? Otra. Pretenden controlar. Ni te cuento. El control. Hija mía, ¿cómo estás? Bien, mamá. Como ayer. Mira, haciendo... Y luego, la niña o el niño está hasta donde yo me sé de la llamada de mamá a las 8 de la tarde. Conversación. ¿Cómo estás, mamá? Bien. La mamá. ¿Cómo estás, hijo mío? ¿Todo bien? No, todo bien. La niña, bien, todo bien. Mañana igual. Oye, en nuestra casa tenemos una norma. Si no hay noticias, buenas noticias. Y cuando alguien llama y dice, coño, pasa algo. Y allí. ¿Y tú quieres escuchar a mamá? Y dice, no, pero es que es mi mamá. Claro, no la quiero hacer sufrir. Pero desde pequeños, la mamá se encargó de crear esa dependencia emocional. Esto se llama violencia. Yo cuando mis hijos viajan, les digo, amigo, aunque me digáis, ya he llegado, ya sé que estás, y cuando ya estoy viniendo, ya tengo bastante. Y si entre medio no hay nada, es que no pasa absolutamente nada. Seguimos. Y las que están basadas en la desconfianza, que estas de aquí podríamos hacer ya un libro. Las violencias basadas en la desconfianza es, yo te digo una cosa, pero pienso otra, porque yo pienso que si no sé qué, ¿me siguen? Y entonces empezamos a hacer un acto de violencia, que es decir, cosas al otro, cosas que nosotros no queremos y que no queremos hacer. O sea, ¿qué decimos? ¿Qué haremos? ¿Qué decimos? Compromisos, pero que por aquí. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Voy a poner unos ejemplos. La gente me dice, Enrique, pon unos ejemplos. Pero no puedo poner ejemplos aquí porque no daría para tiempo. Pero voy a poner unos ejemplos, y algunos que llevo por aquí también, por si me falta alguno. Por ejemplo, revestir de sufrimiento. Todos son ejemplos reales, Obviamente no están bien expuestos como son por razones que os podéis imaginar. O sea, cualquier parecido con alguien, pues pura coincidencia. Pero con lo que me quedo es con lo que me quedo, lo que es realmente importante, ¿no? Bueno, es un cliente que viene a mi consulta y que ha tenido un derrame cerebral. ¿Ok? Sabemos que el derrame cerebral ya tiene que ver con mucho control. Es como que me estoy rayando continuamente ante una situación que no encuentro la solución, ¿no? Entonces, el tema es el siguiente. Atención, porque en ese ejemplo hay un mogollón de violencias. Hay un montón. Pero como ya les he calentado previamente, ya las van a empezar a ver. La primera, sus padres. El padre es alcohólico y maltrata a la madre. Bien, hasta aquí alguien maltrata a alguien. El problema está que la madre lo echa de casa y lo deja entrar al cabo de unos meses. ¿Me van siguiendo? Y así, años. Y el niño, que era un niño, bueno, mi cliente ahora ya es adulto, pero era un niño, el niño desde pequeño ve esto. Y el niño se posiciona a favor de su madre. ¿Me van siguiendo? Porque claro, la madre ya se queja. Mira lo que me hace tu padre. Pero bueno, si yo me bajo aquí y le pego una patada a la pierna de ese caballero, el tío piensa, ostras, Enrique no me ha visto. Pero como baje 3 veces y le dé 3 patadas, tiene un problema él, El problema lo tiene él. Ya lo decía Carl Gustav Jung. Pero desde un punto de vista cuántico y holístico, los dos llevan los mismos programas de desvalorización, como ya sabemos. Por lo tanto, aquí hay un exceso por parte del hombre, se llama exceso de positivismo,
Y la mujer normalmente tiene un exceso, un defecto de positivismo o de cariño. Normalmente funciona así. Ahora empezaremos a entrar en un punto crucial ya. Bien, entonces, eso dura tiempo. Y el niño, que se hace mayor, siempre está sufriendo por su mamá. Hasta tal punto, sufre tanto por su mamá, que no se atreve a dejarla sola. ¿Me siguen? Esto es violencia. Porque la mamá permite que ese señor entre. Pero no viene el señor. Ella lo llama, porque pobrecito, es alcohólico y tal, ¿no? Pero cuando viene a casa da un par de hostias. Entonces él coge un gran resentimiento contra su padre. ¿Me van siguiendo? Y él quiere hacer su vida, pero no se atreve a hacer su vida. ¿Me van siguiendo, verdad que sí? Bien, al final, pues conoce una chica y esa chica, pues, bueno, pues le atrae más. Pero es que además esa chica tiene el mismo patrón que su madre. Y también ejerce una violencia de ella hacia él. Por ejemplo, fijaros qué sutil es. Están sentados en el sofá, mirando la televisión, y ella le dice, hoy no me has besado. ¿Es que parece una tontería? Coño, ¿quieres que tu marido te bese? Pues le pegas tú un morreo, coño, se acabó. Hoy no me has besado. Y como quien dice, hoy no me has besado, hoy no has hecho esto, hoy no has hecho lo otro. Entonces, él toma conciencia de que su mujer es muy demandante, igual que su madre. Él tiene un proyecto para hacer. No me recuerdo, creo que son unos estudios, o irse a estudiar no sé dónde. Pero vuelve a estar hipnotizado por no quiero abandonar a mi madre, etcétera, etcétera, pero para el inconsciente, mi mujer o mi madre es exactamente lo mismo. ¿Me siguen? ¿Estamos? Y ahí está. Me voy, no me voy, me voy, no me voy, me voy, no me voy, hasta que te quedas. ¿Han captado? Bien. Tal como explicaba. Busca, se siente atrapado, porque quiere hacer su vida y no lo hace. Pero eso ya me lo han hipnotizado de pequeño. ¿Lo viendo lo que estoy explicando? Seguimos. Otra. Revestidas de cariño y de amor. Uy, esta es buenísima. Es una señora que viene a la consulta porque tiene un riñón que no saben si lo tienen que operar o que no lo tienen que operar, etcétera, etcétera. Y además dice, en un momento determinado cogí 30 kilos de peso. Digo, así, dice, oye, casi de hoy para mañana. Fue pum, pum, 30 kilos de peso. Pregunta, ¿cuándo empieza esto? Digo, se ha muerto mi marido, que es 30 años mayor que yo. ¿Vale? Quédense con esto. Esto es un exceso, 30 años mayor que yo. Se muere mi marido a los 84 años, por lo tanto ya tiene 54, y va al notario que le da eso, y resulta que toda su herencia se la da a su ex y a sus hijos. Después de vivir un montón de años con él, ¿Me siguen? Bien. Cuando lee la herencia, le da un patatús que se cae en la calle. Y se hincha ya. Y a partir de entonces, resulta que lo único que ha heredado es una casa que compraron su marido, que está muerto, y ella en no sé dónde, pero que tiene una hipoteca de 300.000 euros. Muy bien. Le digo, vamos a ver. Esto, cariño, le digo, esto te han pegado una hipnosis a ti, que estás arreglada, porque tu vida es un exceso. Y dice, bueno, cuéntame. Y me dice, mira, mi mamá me decía, cuando cogí mi primer novio, cuando yo tenía 16 años, me decía, este chico no me gusta. Este chico no me gusta. No quiero que salgas con este chico. Claro, el primer chico, lo que espera normalmente, lo digo porque soy padre de hijas, pues que tu papá te diga, bueno, pues mira, tal y cual. Yo me acuerdo que mi hija iba con un tío que pensé, bueno, yo dije, mira, cariño, yo siempre estaré contigo. Si la cagas, contigo. Si la aciertas, contigo. Pero siempre estaré contigo. Lo que no te voy a privar es la experiencia. Y te dije, yo pienso que ese chico no es para ti, pero si tú lo quieres, te lo juro que yo te lo bendigo. Solamente te voy a pedir un pequeño favor. Un pequeño favor.
me das de tiempo el Erasmus. Tú te vas de Erasmus. Y si cuando vuelvas del Erasmus, que equivale a orgasmus, cuando vengas del Erasmus, tú te quieres casar con ese tío, yo soy el primero que te lo bendiga. Me abrazó y dijo, gracias, papá. Pues nada, pacta, hemos pactado. ¿Me entiendes? ¿Cuántas veces me ha dado las gracias? No lo puedes imaginar, ¿eh? Pero no se lo prohibí. ¿Me seguís? Tú haz esto. Si después de esto tú quieres casarte con él, a casarte. Venga, sin pensarlo. ¿Me siguen? Ah, no me gusta, no me gusta. ¿Y te lo has mirado bien? Bueno, bien no se lo puede mirar porque está enamorada. Por lo tanto, bien no, se lo mira mal, pero no lo ve. Es algo que tiene que ver. Cuando uno se enamora se queda tontado. Pues bien, entonces, esa chica ya tiene esa historia. Y se enamora de un maestro espiritual y se va a vivir a Suiza. Y él me dijo, no, secta no es. No. Digo, había muchas mujeres, ¿verdad?, en ese grupo que compartíais. Dice, prácticamente todas. Digo, ¿y tú qué hacías? Digo, yo cuidaba a los hijos del maestro, supongo. Dice, claro. ¿Y tú qué hacías allí? Dice, yo es que quería un hijo del maestro. ¿Y qué? Un día me dijo, el grifo se ha cerrado, lo siento. Y se quedó sin hijo y tal. La cuestión, que ella se va, conoce a este señor y ya sabéis el resultado. ¿Por qué viene todo esto? Porque ella en la consulta recuerda que su mamá le decía, tu hija mía eres tonta, tú nunca vas a encontrar un hombre que te quiera, no sirves ni como madre. ¿Me siguen? ¿Qué estaba proyectando esa señora? Su proyección. ¿Me seguís? Eso es ser violento. Y claro, con esas hipnosis metidas en el árbol de esa familia, pues los hombres se murieron muy jóvenes y las mujeres del clan pues prácticamente vivían sin hombres. Entonces ella tenía una gran carencia de papá. ¿Lo van viendo? Van viendo que lo que nos dicen de pequeños lo vivimos de grande y cada uno lo vive a su manera, ¿eh? O sea, que eso que quede claro. No todo el mundo lo vive igual, gracias a Dios. Muy bien. Revestidas de protección. Esta también es muy buena. Clienta que viene con un nódulo en la garganta. Vive con su abuela, con su madre, con su hermana y ella. 4 mujeres en el clan. Y digo los hombres, dice, los hombres... los hombres, nunca se han visto los hombres allí. Entonces ella tiene 15 años y llega a casa y empieza a salir con el chico. Y la esperan las 3 mujeres. Allí, a las 9 de la noche, en la cocina, reloj de la cocina, tic-tac, 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 hasta las 4 de la madrugada rayándole la cabeza. Que esto no sé qué, que los hombres no sé cuántos, no sé qué y no sé cuántos. Esto sí que es un lavado de cerebro. Bien, ella le sale un nódulo, la operan y a los cabo de los 15 años le va a salir otra vez el nódulo en el mismo sitio, y es cuando realmente ella decide romper la relación con su marido. Porque ella no sabe, pero ella no puede seguir con su marido. Porque me pregunté, ¿por qué no quieres seguir con tu marido? Y dice, no lo sé. Pues yo sí sé. Los hombres no sirven, no sé qué. ¿Me siguen? ¿Lo van viendo? Bien. Ella, mientras tanto, trabaja con una chica dando conferencias, etcétera, etcétera, y tiene un problema con una chica que se quiere terminar la relación, y me dice, y al cuarto día, quédense las 4 de la madrugada, al cuarto día nos sentamos para ver cómo disolvemos la sociedad, y a las 4 de la mañana todavía estamos hablando. Y me quedé muda. ¿Por qué? Gracias a ti, Enrique, me dijo, ahora tomo conciencia de que una de las cosas que me decían las 3 Marías es, tú no puedes hablar, cállate. Tu opinión no cuenta. No era consciente. Por eso, cuando fue a las 4 de la madrugada, se imagina una niña ahí sentada y no podía, porque cuando quería decir algo, le decían, cállate. Cuando quería decir algo, cállate. Y así, 6 horas, cállate. Esperando que pasase el tiempo.
nódulo aquí. Porque la tiroides está relacionada con el tiempo. ¿Van viendo? Seguimos. Otro. Revestidas de control. Esta es una señora que me viene y me dice, yo tengo ataques de piel seca. Yo nunca había oído esto. Dice, a ver, dice, yo tengo la piel muy seca. Digo, bueno, se le ve que es seca, sí, pero se la cuida. Digo, sí. Sí, pero según lo que me pasa, según en ciertos momentos, se me pone seca, 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 como que se me queda toda arrugada. Dice, vamos por partes. Bien, entonces, todo empieza de la siguiente manera. Claro, yo ya voy de pequeña. A ver, ¿qué pasa aquí, no? Porque ya me doy cuenta que ¿cuál es esa semilla que te ponen? O sea, el momento semilla es cuando te ponen esa información. Cuando somos tiernecitos, me van siguiendo y te van diciendo cositas que tú para ti son ley. Porque te lo dicen las personas que tú les das todo el poder del mundo, tus padres. Aunque sean unos gamberros, ¿eh? Es igual. Y entonces se ve que su padre tenía un gran problema con la imagen. A ver, y empezó a salir con un chico. A los 24 años empezó con un chico. Digo, ¿tú qué haces saliendo con un chico a los 24 años? Y dices, es que antes me decían que no podía salir con un chico porque la imagen, que pensaran, que dejan de pensar, que las mujeres, que los hombres, que los hombres, que las mujeres. Sale. Ay, que no sé qué. No te quedes embarazada. Que no sé cuántos. Mira que la imagen de tu padre, que no sé... ¿Me siguen? Conclusión, no tienen hijos. Y ella trabaja de profesora. ¿Por qué? Porque para su inconsciente debe tener hijos. Pero el gran estrés donde empieza todo es cuando se le muere un sobrino, un hijo de su hermana, que para ella era como si fuera su hijo. Y precisamente su programa, su información es que ella no podía tener relaciones sexuales porque no te quedes embarazada. Es que tú dirás, bueno, pero está casada, no. El orden es hipnótica. Vigila, no te quedes embarazada, ¿eh? Vigila, no te quedes embarazada, ¿eh? No te me quedes embarazada, ¿eh? Y para el inconsciente, no te quedes embarazada es no te quedes embarazada de por vida. No sé si me estoy explicando, corazones. Eso es violencia pura y dura, ¿eh? Eso se llama joderte la vida. Con mucho cariño, con mucho amor y con toda la buena intención. Porque lo único que estoy haciendo es proyectar mis miedos, mis carencias y mis frustraciones. Hoy estamos aquí para tomar conciencia. ¿Me siguen? No para haceros un harakiri, ¿eh? Tranquilo, aquí no pasa nada, ¿eh? Aquí no hay culpables, pero vamos a tomar conciencia, porque si tomamos conciencia nos podemos reír un rato de ello y cambiaremos nuestras verbalizaciones. ¿Sí? Muy bien. Bien. El estrés también le sale cuando le quieren subir de cargo, hasta la directora tal cual, y entonces ¿podré dar yo mi imagen? ¿Qué pensáis? ¿Serán amigas las profesoras que ahora éramos al mismo nivel? ¿Me van siguiendo? Volvía otra vez a tener el mismo estrés. No se atrevía a aceptar el cargo por la imagen. ¿Lo ven? ¿Hasta qué punto estamos hipnotizados? Otro, con toda la buena intención. Todos los hombres son unos marranos. ¿Lo he visto? No, tranquila, sí, más de una. Bien, esa chica viene a verme con un papiloma humano. Un papiloma y yo ya eso lo digo. Digo, normalmente el papiloma humano tiene que ver con relaciones sexuales sucias, o me siento sucias, o mi marido se ha ido con otra y luego se ha acostado conmigo, me siento una prostituta. En fin, cada uno tiene su historia, ¿no? Pero la cosa empieza de la siguiente manera. Digo, ¿cuándo empieza eso? Dice, cuando decidimos tener un hijo. Digo, ¿sí? ¿Qué pasó? Entonces él me dijo, bueno, yo hace 3 años o 4 tuve un herpes genital. Le dijo él a ella. Y yo le dije, ¿y por qué no me lo dijiste antes? Digo, porque antes no nos conocíamos. Yo tuve un herpes genital con una historia que tuve con una chica antes de conocerte a ti. No, eso me lo tienes que haber dicho antes de conocerte. Claro, esto es muy exagerado, ¿entendéis? Y veréis. Entonces él dice, bueno, no pasa nada. Mi padre es ginecólogo y me dijo, tranquilo, hijo, no va a pasar nada. Y entonces resulta que el padre de ella es médico. Y le dice todo lo contrario. Dice, no, eso se puede contagiar. O sea, que 2 médicos y aquí ya ve cómo se aclara cada uno, cómo va, no, que aquí no te contagia. Pero esto no es lo de menos. El tema es que el padre, el abuelo y el abuelo iban a pingonear por ahí, ¿saben? Se acaban el pingüino a pasear, ¿saben? Y todas las mujeres del clan
aguantaban el pingoneo de su marido. ¿Me van siguiendo? Porque ellas son muy sufridoras, ¿eh? Porque los marranos son ellos. Pero ellas están aguantando la situación. Situación que se la transmiten ¿a quién? A su hija. Cuando su hija, oye, es como si apretaras un botón. ¿Tuve un herpes genital? Bueno, ahí está, papiloma humano. Yo le pregunto, le afirmo, estoy seguro de que tu marido es súper fiel. Dice, no te lo puedes imaginar. Es un hombre fiel, fiel, fiel. Digo, claro, estás reparando, todos los hombres del clan eran infieles y tú ya has buscado un hombre fiel, fiel, fiel. Dice, no lo había visto así. Digo, vale, te para casa. Tienes un hombre fiel, cariño, un hombre que te quiere. ¿Me siguen? Pero estaban hipnotizadas por... No sé si me estoy explicando, ¿eh que sí? O sea, no, estaba en la hipnosis. Digo, no, cariño, pero tu hombre se va con otras. Dice, ¿qué va? Si me quiere, me lleva así todo el día. Digo, ¿y tú qué quieres? Aquí le he puesto, el pasado llama a tu puerta. Bien, la sobreprotección. Si conozco a 1000 personas que tienen problemas de alcohol, hombres o mujeres, prácticamente todo el mundo están sobreprotegidos. Son unos inmaduros emocionales. Normalmente la característica es madre, que tiene un marido que nunca está, que proyecta su necesidad de macho en el hijo y sobreprotege al hijo, que me lo hace un inmaduro emocional espectacular. Dicho de otra manera, personas con una labilidad muy floja frente a cualquier frustración. De hecho, la sociedad de hoy en día es el de plug and play, o sea, los niños, si aprietan y no les sale lo que quieren, ¿Ok? Bien, la sobreprotección es una de las mayores violencias que existen. Porque invalidamos a nuestros hijos a que el día de mañana, cuando sean adultos, tengan la capacidad mental y psíquica de sobreponerse a las dificultades propias de la vida. Y cuando no pueden, porque no pueden, se sienten indefensos, el refugio es beber. ¿Ok? Y normalmente la mujer tiene el mismo problema, pero se llaman las mamitis o los hijitis. Yo conocí en su día a un chico que hoy en día es una gran persona y está haciendo cosas maravillosas por ahí, que su madre le decía cuando era pequeño, si fueras por mí, yo te metería en un armario lleno de algodones y no te dejaría salir. No le dejaba salir al patio a jugar con los amigos. No, que te puedes hacer daño. No, que te puedes ensuciar. No, es que yo no quiero que te pase nada. Este chico era traficante de drogas. ¿Me siguen? Vida fácil. Bueno, no sé si tuvo suerte de conocerme a mí, él siempre me lo dijo, que fue una suerte. Y hoy en día es un hombre de provecho, de provecho, de provecho. Dejó todo y decía, yo te he conocido a ti, me dijo, ¿sabes? Me decía, yo te conocí a ti y me arruiné. Porque ganaba una pasta de cojones cada mes y pasó a ganar 1.000 euros o 1.200. dice, yo te conocí a ti y dice, yo no sé si dice, pero la vida no me la has arruinado, pero me arruinaste, ¿no? Es un chico muy majo, hace muchos años de esto. Yo que te estoy hablando de 25 años atrás, pero siempre me acordaré de esta persona porque además tiene el nombre de mi hijo que se llama David. Y desde aquí te digo, David, que fue un placer conocerte, porque fuiste mi gran maestro. Aprendí tanto de ti, David. Gracias. Bien, la educación diferencial, que es una de las mayores causas de violencia. Y aquí tenéis el poder las madres. Educáis diferentemente a los hijos que a las hijas. Que a su vez ellas hacen lo mismo con sus hijos. Y a su vez con los suyos. Y así. Menos mal que eso va cambiando, pero hay que darle más caña. Por lo tanto, señoras, que los primeros años de la vida son suyos, los niños y las niñas, igual, y no diferenciales, porque entonces salen frases típicas que la maté porque era mía. Bien, los padres que mantienen relaciones forzadas, como si los hijos no se enterasen. Como si los hijos no se enterasen.
Y no, es que yo aguanto el mal carácter de mi marido porque es el padre de mis hijos. Yo siempre digo, ¿y este es el padre que tú quieres para tus hijos? ¿Este es el modelo que tú quieres que tu hijo aprenda? ¿Que te chille? ¿Qué piensas que va a hacer ese niño cuando sea mayor y se case? ¿Qué va a hacer? Chillar. Todo se imita, todo se aprende. No sé si lo saben esto. Se llaman las neuronas de espejos. Y aguantamos vejaciones, malos tratos, gritos, peleas, platos que vuelan, por el bien de mis hijos, por el bien de tus hijos o de tu bien. ¿Me van siguiendo, corazoncetes? Hacéis una carita, ya os estoy incomodando, ya estáis incomodando. ¿Es que sí? Oh, claro, yo soy muy observador. El fraude y la especulación, eso es violencia. Eso es violencia. Que se engañe a la gente, que se especule a la gente, que lo haga el gobierno. Es violencia que hayan defraudadores de millones y millones y millones y los metemos en la cárcel. A mí como si los metes en una nave espacial. Que devuelvan el dinero. Hombre. Que devuelvan el dinero. Que quien más, quien menos paga sus impuestos. Y aquí resulta que, bueno, ahí está. Especular. La especulación es una gran violencia. O sea, que una persona, por ejemplo, hoy en Ibiza, ¿no? Que decían que la gente que trabaja en Ibiza no puede trabajar porque si quieren trabajar en Ibiza tienen que dormir en casas patera, en unos colchones por 300 euros al mes y mira tú. Y si no trabajas... Ah, no. Y el gobierno que vela para todos permite esa especulación. Esto es violencia. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Esto es violencia. Y luego sí, te has dejado de pagar 1.000 euros en la renta, ¡ah! 20%. Y este tío especulando que encima ni paga impuestos, y encima sale por la televisión, encima enseñan los pisos, y siguen. ¿Qué? Eso estoy por TV3 hoy, puedes mirarlo, TV3, a la carta. No, y van ahí los periodistas y lo enseñan y tal y cual, pero pues si no tienen ni que buscar. Solamente que le pregunten a un camarero, digo, ¿usted dónde duerme? Dice, yo con 200 más en un piso de 300 metros, metro por cada uno. A 300 euros al mes. Sí, corazones. Esto pasa. Eso es violencia. Permitir eso es violencia. ¿Me van siguiendo? Estoy explicando muchos aspectos de la violencia. Bien. El trato diferencial por la religión, por el color de la piel, por la cultura. Eso es violencia. Hay muchos tipos de violencia. La distribución de los impuestos de forma irregular en un país, esto es violencia. ¿Me van siguiendo? Que en las cercanías de ese país los trenes hoy van, mañana no sé, y pasado mañana tiraremos una moneda al aire a ver qué pasa. Se llama violencia. Que el servicio sanitario de Cataluña esté arruinado, se llama violencia. Sí, cariño, sí. Que salga un ministro que utilice cosas prohibidas por la ley y sigue siendo ministro, esto se llama violencia. ¿Qué nos están enseñando? Que robar, natural, está bien. ¿Es algo pensar? Sí. Eso no pretende otra cosa que penséis, Esta es nuestra sociedad, Es el reflejo de nosotros mismos, O sea, alguien dijo que cada pueblo tiene el gobernante que se merece. O sea, que vamos a tomar conciencia. Bien, el deporte. ¿Qué tal el deporte? Nacionalismos, banderas, pinturas, batallas campales. Eso lo enseñamos. Policías en la calle. ¿Han visto el espectáculo de la Eurocopa? Porque hoy en día, como todo es pequeño. Y el trabajo. Abusos de poder. Por abusos de poder. El trabajo es impresionante. Es impresionante. El trato diferencial en que una mujer tiene que cobrar menos que un hombre. Eso es violencia. Permitir eso es violencia.
Yo, al menos en mi empresa, la mayoría son mujeres. Tengo claro, todos los que al que manda, mujer. No, pero es que no lo escojo yo, es que se me presenta en la vida. Y digo, lo hace mejor. ¿Estamos? Eso es violencia. ¿Me estoy explicando, verdad que sí? Ahí, nos quejamos de la violencia. Es que mató a su marido. Digo, hay muchas maneras de matar a mucha gente. Una con un tiro y otra a pellizcos. Seguimos. Y en el trabajo es algo horroroso. Los bullying, ya me voy a meter, no me quiero adelantar, no nos adelantemos, no te pongas nervioso, Enrique. Y ahí está la violencia más escondida de todas, el suicidio. ¿Ves qué cara ha hecho esa señorita? Como si hubiese dicho, está lloviendo en Madrid. ¿Sí? El suicidio es una vergüenza para todos los países. Los psicólogos y los psiquiatras están dilucidando si denunciarlo o no, porque tienen miedo del tema de si lo denunciamos vamos a dar ideas. ¿Me siguen? Lo cual tienen razón. O sea, que si lo dices porque lo dices y si no lo dices porque no lo dices, ¿no? Pero ahí está. Todos los datos, que son oficiales, ya dicen de entrada que están muy por debajo de los datos reales. 800.000 personas en el año 2012, pero les repito, dicen que eso es así. En España, me centro, que es uno de los países, según cifras oficiales, de los más bajos, pero el número de suicidios en España dobla y triplica, casi triplica el de los accidentes. ¿Vale? Y dice, hay más muertes que por accidente de tráfico. España es el tercer país de la lista con más suicidios, empezando por abajo de la Europa, o sea, estamos en el ratio bajo. Creo que nos supera Italia, Suiza y alguno más. Los factores son múltiples, obviamente. Una sociedad que tolera muy poco la frustración. En España, miles de adolescentes intentan quitarse la vida cada año. En Madrid se registraron 1.900 intentos durante 4 meses en 4 hospitales de la Comunidad de Madrid. 1.009. ¿Ok? Yo eso lo he vivido. Yo he llevado a una hermana mía que se intentó suicidar corriendo al hospital y haciéndolo boca a boca por el camino. Yo sé lo que es esto. ¿Estamos? Con problemas de bulimia y anorexia. Pero no me extraña. Con la hipnosis que nos metieron en mi casa, que todo era pecado, que mis hermanas, cuando llegaban mi madre, ¿y has ido a misa? Tal y cual. Yo como tenía un par de aquello que no suena, llegaba y decía, no, yo no voy a misa. ¿Tú no sabes que Dios lo vigila todo? Y dice, pues a mí me habrá visto que no he ido a misa. Y me dice, ¿tú sabes que te esperan las penas del infierno? Y dice, pa' pena esta casa. Yo contestaba eso con 14, 15 años. Y me decía mi madre, tú eres del mismísimo diablo. Pues será. Por lo tanto, señores y caballeros, ya no pueden superar en este mundo los insultos que me puedan proferir contra mi persona, porque de pequeñito ya me puse teflón. De pequeñito ya me puse teflón. Así mismo se lo cuento. Así, gracias a estas situaciones tan especiales, hoy tengo la fuerza que tengo, la confianza que tengo en mí, y doy gracias a Dios por los padres que me dieron. Eso que quede claro. Porque he decidido ser maestro, no víctima. Esta es mi decisión. ¿Queda claro? Las cosas nunca ocurren porque sí. Bien, diferentes tipos de suicidios. Aquí sí que hay montones. Trastornos de alimentación, he puesto eso porque eso yo lo viví en casa. Es más, una hermana mía se murió de esto. Conductas de riesgo. Vemos jóvenes que ponen su vida en riesgo constantemente. Con los coches, haciendo unos deportes que se pegan unas leches que para qué. En fin, no, es para sentirme vivo. Digo, muerto te vas a quedar. De lo vivo que te vas a sentir, la hostia que te vas a pegar. ¿Cómo una persona puede poner? Eso no es biológico. Ningún animal dice, un ciervo, mira cierva mía.
se pega un salto de 5 metros y cuando el hombre salta 4, ¿no? Y dice, te veo que son muy machos y se pega un ostión y dice, siervo posiblemente al horno, ¿no? Pero no son nada, hacemos auténticas animaladas. Y ya nos hablo de las drogodependencias como el alcoholismo. Y cuando las personas salen a la calle a celebrar, a divertirse, que viene del latín que quiere decir cambiar de sentido, porque se tienen que divertir y tienen derecho a divertirse, pero los vecinos que los den por culo. Hasta las 4 de la madrugada, tutum, 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 tutum. Eso sí, y encima, y bebiendo, pero si encima cuando se marchasen lo recogieran todo y se lo llevasen. Pero no, mañana tiene que venir allí, y es que no lo entiendo. Dice, en Barcelona celebran San Juan. Tropecientas toneladas de desperdicio. Dices, coño, ¿pero qué no ponen basura? Dice, sí, vacían las basuras. Esto es violencia. Porque el Señor que limpia, lo pagamos todos. Corazones. Hay gente que va por la vida y suelta, se deben pensar que el bosque debe tener una boca que hace y se está con toda la mierda, ¿no? Entonces hay gente que va allí con una cama y cama al bosque. Yo en el bosque, que vivo en el bosque, me encuentro tazas de váter, camas, colchones, y la gente debe pensar que aquí sale una noche, un monstruo por la noche, que en vez del monstruo como galletas, se come las camas, se lo come todo. Se llama violencia. Y ya ni te cuento aquellos que van con el perrito por la calle y vas allí tan tranquilo. Uy, si podría seguir. Uy, mejor que lo dejemos aquí. Pero ya, ustedes ya van siguiendo, ¿verdad que sí? ¿Es así? Bien, seguimos aquí. La violencia sexual contra las mujeres o en las mujeres. Son datos extraídos de la ONU de las mujeres. Son datos oficiales. Bien, no sé hasta qué punto son verdad, pero como mínimo lo que digo es oficial. El 35% de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física y sexual por parte de su compañero sentimental o por una persona distinta del compañero sentimental, que puede ser el primo, el tío o quien sea. Bien, diferentes tipos de violación sexual dentro del matrimonio, que hay muchos, yo puedo constatar eso. Acoso sexual en el trabajo, pedir sexo a cambio de favores, abuso sexual a niños y a niñas, matrimonios forzados, ¿me siguen? E incluso infantiles, 250 millones de mujeres menores de 15 años son obligadas a casarse. El otro día leía en la Contra la Vanguardia, creo que era, niña, dice, yo me casaban de pequeña y los hombres nos pegan, los maridos nos pegan, para así que nos portemos bien. Atención, siglo XXI. El 43% de las mujeres de la Unión Europea han sufrido violencia por parte del compañero sexual en Europa. El feminicidio, la maté porque era mía, 1 de cada 3 mujeres recibe violencia por parte de su compañero sexual. Y no hay diferencia de clase social ni de nivel de estudios. Aquí no es la clase social alta, no la hay. Seguimos. Hipótesis de trabajo. Ya estamos aquí para resolver. Bien, lo que estaba explicando ahora. El problema es que nos estamos proyectando constantemente. Es un tema de proyección. Culpamos a los demás de nuestras carencias. Si alguien me insulta, yo digo que me insultan. Y no pienso que para que a mí me ocurra una cosa de estas, y como está escrito en los libros más sagrados, en el universo o en el mundo o en la vida, nada ocurre por casualidad. Nada, ningún encuentro es casual. Todo es sincronía, todo es resonancia. Cuando tú te encuentras con alguien y dices, ¡ay, qué bien que me siento con esa persona!, es que estás resonando con esa persona. Es más, decimos cosas como, ¡ay, estamos en feeling, estamos en sintonía! Y la amiga dice, ¿es que me siguen? Y tú, ¡ay, no sé, no puedo respirar! Y dice, mira que si te has enamorado de ese penco. ¿No? Ay, fíjate, tú no lo ves como yo. Dice, te lo juro que no. ¿Vamos? Todo es así. Por ejemplo, tú no te encuentras a alguien porque sí, ni te relacionas porque sí. Todo es resonancia. Por lo tanto, dejemos de proyectarnos. Si yo voy por la vida sintiéndome que no valgo, que me han enseñado que los hombres no valen nada, ¿me van siguiendo? Voy a encontrarme hombres que me van a desvalorizar.
Es así de simple. Si pensamos dualmente, qué mala suerte. Entonces caemos en el victimismo. En el instituto enseñamos que no existe el victimismo. Es una opción. Aquí, como dirían otros autores, dirían, hemos de aprender a ser adultos de Dios, adultos emocionales. Vamos a ser responsables de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras acciones. Y una forma de cambiar es darse cuenta de que nos estamos proyectando constantemente y que cuando yo escojo un amigo o escojo una relación, realmente estoy proyectándome en ella. Y estoy proyectándome gracias a estas hipnosis que yo he recibido de mi madre. Por ejemplo, es una señorita, lo tengo aquí, es una señorita que venía a la consulta por un cáncer de ano que ya no tiene y dice, mira, Enrique, yo tengo desde, que tengo el aparato genital inflamadísimo, tan inflamado que no puedo tener relaciones sexuales. Perfecto. Y yo le hago una pregunta. ¿Tienes algún problema con algún hombre? Me dice, sí, con mi hermano. Pum, tardó nada, ¿eh? Mi hermano. ¿Qué pasa con tu hermano? Es alcohólico. Y muy bien. ¿Cómo trata tu madre a tu hermano? Ay, toda la vida. Y a ti, pasando de mí. ¿Ok? Muy bien. Frases lapidarias de tu madre. Los hombres no sirven para nada. Las mujeres no necesitamos a los hombres. Ella llega a tener 7 parejas. Y le pregunto, ¿y teníais sexo? Dice, al principio sí, pero luego no. Y digo, ¿y cómo los castigabas? Les estaba todo el día encima. No sirves para nada, todo lo haces mal, etcétera, etcétera. Ella, los hombres no sirven para nada, la vida le trae hombres para decirle esto. Eso se llama violencia. ¿Estamos? Digo, relación actual. Y la relación actual es con mi marido. Y me dice, ay, mi marido no me lo toques, que lo quiero mucho. Tranquila, quieto leona, le dije. ¿Qué pasa con tu marido? No tenemos sexo, como ya sabes, porque ya sabes cómo estoy. Dice, pero me lo quiero mucho. Dice, mira, hoy he venido aquí, que he venido donde venía de la ciudad. Digo, y le he dejado la comidita hecha, la ropita, le he puesto los calzoncillos limpios, la camisita, todos los pantalones. Dice, como si fuera tu hijo. Dice, sí. Lo quieres mucho como un hijo. Digo, porque tu madre te enseñó una cosa, que los hombres solamente son buenos cuando son pequeños. Cuando son grandes no sirven para nada. ¿Me sigues? Por lo tanto, tú la única relación que tienes con un hombre es de madre a hija. Y le digo más. Para tu inconsciente, tu madre y tú sois iguales. Y tu marido y tu hermano también. ¿Me siguen? Es así. Es así. Entonces, con los hijos no se puede tener sexo. Tan simple como esto. Las frases lapidarias de su madre. Todos los hombres son iguales. No valen nada. Las mujeres no necesitamos a los hombres. Lo había oído desde así. ¿Por qué? Porque esta señora tenía un marido que nunca estaba en casa, etcétera, 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 aguantando la situación. Y en vez de tomar decisiones en su vida y cambiar su vida, decidió papel de víctima y adiestrar. Y abocarse a un hijo que lo dejó inmaduro, que igual tiene 35 años, pero como si tuviese 12, ¿me siguen? Inmaduro emocional donde la haya, y una mujer que le enseñó que no, con los hombres no hay que hacer nada de nada. Bien, frases con trasfondo de violencia, que las he escogido de mis consultas. Tú me obligas a hacerlo, lo hago por tu bien, no puedo vivir sin ti, si me dejas me mato, tienes lo que te mereces, no haces nada bien, nunca harás nada en la vida, nadie te querrá, tu hermano es mejor que tú, te trataría mejor si fueras más tolerante, no me apoyas nunca, solamente piensas en ti, me haces sufrir con tus actitudes y tus amistades. Y podríamos seguir. ¿Sí? Muy bien. Hacia el cambio. Educar y valorar por igual los niños y las niñas. Aquí está la gran semilla. Y si ustedes, señoras, tienen un marido que no está nunca en casa, decidan si quieren vivir con él o sin él. Pero no se victimicen, no culpabilicen y no proyecten inconscientemente la necesidad o la falta del macho en casa con su hijo. ¿Me siguen? Porque van a hacer un trato diferencial. Y le van a enseñar inconscientemente a este hijo que él es especial
porque es tratado por las mujeres y tiene que ser tratado por las mujeres. Por favor, lo que estoy diciendo, eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque eso se aprende inconscientemente, ¿me siguen? Mi madre me trata a mí diferente que a mi hermana, por tanto, eso cuando yo de pequeño, eso es ley. Y entonces yo exijo. ¿Ok? Y yo exijo esto. Y lo hacen inconscientemente. Porque la mamá proyectó toda su frustración. Y claro que lo hacen con toda la buena intención del mundo. Faltaría más. Pero lo cortés no quita lo valiente y el camino del infierno está empedrado de muy buenas intenciones. Pero lleva al infierno. Estamos aquí para tomar conciencia. No para hacernos el harakiri, qué mal que lo he hecho. No. Estamos aquí para tomar conciencia, los que hemos sido padres, perdonarnos, y los que los vais a ser plenamente conscientes. La educación ya no tendría que ser tendría que ser más de colaboración, no de competencia. ¿Me siguen? Siempre estamos en la competencia. Nuestra biología, toda la naturaleza, está en la colaboración, no en la competencia. La evolución no es darwiniana, es lamarckiana. Es colaboración. Todas nuestras células colaboran. ¿Se imaginan que las células del hígado dicen por saco las células de acuerdo? No el puto intestino que me da mucho trabajo, hombre. Trabajé tanto intestino. Tu boca come menos, que tengo que aquí trabajar. ¿Se imaginan? 50 millones que tenemos de células, no sé cuántas, allí, cada uno que fuera por la suya. Muy bien. La educación de la gestión de las emociones, que para aquí estamos. Nosotros realmente estamos, la bioneuroemoción está entrando ya vamos encaminándonos directamente, ya no a los síntomas físicos, sino es algo más, sino a educar a las personas, a gestionar las emociones. ¿Me siguen? A enseñar a nuestros hijos cómo superar los eventos diarios, etc. Hacerlos genios emocionales, inteligencia emocional. No se triunfa en la vida por ser muy inteligente. Triunfan los que son genios emocionales. Mira, yo soy medio tontito, pero en temas emocionales soy un genio. ¿Entiendes? Entonces eso me hace parecer que soy muy sabio. Bueno, soy un genio emocionalmente, pero lo demás voy tirando. La verdad que a medida que me voy haciendo mayor me voy viendo más inteligente, ¿sabes? Porque las neuronas vamos aprovechando y aprendemos, ¿no? Porque es verdad. Nuestro cerebro no debería envejecer nunca, no tiene esa capacidad. Se envejece porque se aburre. Porque cada día piensa lo mismo, repite lo mismo, habla lo mismo, piensa lo mismo, siente lo mismo, y y las neuronas dicen, hostia, no cambia de tema, y no cambian nada, pero si tú te levantas cada día, y con la esperanza, mira, yo quitaría la jubilación, la media nada, ya está, a trabajar hasta que te mueras. No, hombre, no, para mí. La jubilación en el sentido de la jubilación aquí, ¿me entendéis? Jubilado. ¿Tú qué haces? Dice jubilado, como si fuese algo esto, ser jubilado. El jubilado ya se junta en el I4 y a pasar la tarde. Yo pienso morirme con las botas puestas, o sea, yo estaría aquí un día, bueno, tú que me voy, pum, y me caeré aquí, ya está, ya ha acabado, se acabó la conferencia. Dice, ¿tú cuándo te jubilarás? Dice, el día que me vaya. Y dice, pero tú piensas trabajar toda tu vida. Dice, un momento, yo no he trabajado nunca, porque lo que estoy haciendo me gusta tanto que cuando se me acaba digo, señor, hostia, ya se me ha acabado, ya. No, jodamos tú. Además digo una cosa, hagan lo que hagan, no le llamen trabajo, y háganme servicio. Y ya verán cómo van a vivir de otra manera. Y es una oportunidad para desarrollarse ustedes, y si están allí, no es por error. Mire, no pongan expectativas en su vida. No pongan expectativas, pero nunca pierdan la pasión. Lo que me ha llevado hasta aquí no ha sido que yo sea mejor ni peor, es la pasión con la que pongo las cosas. Amo profundamente lo que hago. ¿Estamos? Muy bien. Desarrollo de una conciencia cuántica holística, entendiendo que todo está conectado, que todo está unido, lo decía Buda, ¿ya? Y que por lo tanto cualquier cosa que pensemos, cualquier pensamiento que creemos, no muere jamás. En el universo nada se desprecia.
y se desperdicia. Muy bien. ¿Por dónde empezar? Como hijos de nuestros padres, liberándoles de la responsabilidad de la educación que hemos recibido, liberándoles de cualquier resentimiento hacia ellos, liberándolos de que ellos tienen que amar, que no nos tienen que amar como creemos, liberándolos de la necesidad de que debemos cuidarlos. ¿Estamos? De hecho, hay auténticas relaciones afectivas donde el hijo espera que su madre le quiera como ella quiere que le quiera su madre. ¿Me entiendes? Tu madre te quiso como pudo, cariño, no sabía más. Lo damos más vueltas. Y obviamente como padres de nuestros hijos, ser conscientes de que ellos reciben toda nuestra información, enseñándoles que toda relación es una oportunidad única de experiencia, enseñarles a no manipular para controlar al otro y vivir con libertad. Dicho de otra manera, en una relación yo me expreso con ella y me realizo con ella, no pretendo obtener nada de ella. ¿Estamos? Porque si pretendo obtener algo de ella, empezaré a manipular. Y eso se llama violencia. Bien, el laboratorio de la vida. El crisol donde se gesta todo, el vientre de la mujer. Pero aquí hay que decir algo muy importante, muy, muy importante. Hasta ahora que si la madre y el hijo, que si la madre y el hijo, ¿y el padre dónde? Y el padre se dice, tú como la Coca-Cola, la chispa de la vida. No. O sea, tú pongo la chispita y se acabó. No. Cada día se demuestra más y más la importancia del padre, porque estamos entrando en un tema de epigenética, como la importancia que tiene el padre en la emocionalmente implicado. De hecho, cuando una pareja dice, estamos embarazados, digo, vais bien, vosotros sí que vais bien. No está embarazada, ¿no? Sino estamos embarazados. Esto el niño lo recibe. Y no os lo podéis imaginar hasta qué punto lo recibe. No es una dualidad, es la Trinidad. Madre, Hijo, Padre. Si la Trinidad va bien, el Hijo va bien. Si la Trinidad tiene coherencia emocional, el niño está bien. Este es el primer acto de amor, esta es la primera semilla para evitar una violencia futura. ¿Me siguen, corazones? Aquí. Porque aunque la información que llevemos de nuestros ancestros sea tóxica, en el crisol de la vida se purifican todas las cosas, se transforman todas las cosas, si los padres engendran hijos con plena conciencia. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Pensamientos, sentimientos y emociones son también el alimento del niño. La conciencia de los padres determina la conciencia de nuestros hijos. La importancia de saberse transmisores de información. La importancia de trascenderla con la comprensión de que ellos también estaban condicionados por sus experiencias y sus mundos. La importancia del padre en y durante la gestación. Y gracias. Bueno, no sé quién es, gracias. A los hombres nos gustan mucho las flores y un servidor es un friki de las flores y tengo un jardín maravilloso, me dedico a horas con él, le hablo a las flores, les animo y ellas me responden. Recuerdo un día que le dije al que me lleva al jardín, digo, oye, esa planta, quería hacer un muro, pero la tenemos que quitar. Digo, no, esa planta es una superviviente, por favor, me la pones aquí. Y dice, pero, Enric, tú sabes que ahora no se puede cambiar la trasplantar la planta, se va a morir. Y dice, tú hazlo. Y sí, la trasplantó, y dice, pero la pones aquí, otro lado. Y al cabo de 2 días estaba toda seca. Y dice, ya te lo dije. Y dice, un momento. Yo le dije, tía, pero si tú eres una luchadora de cojones, ¿no te puedes morir tú? ¿Cómo te vas a morir? No me dejes mal, a ver si vives. Y al día siguiente, como estoy aquí, había una flor y una hoja. ¿Ok? Gracias.